Buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver el interrogante que quedó planteado en días anteriores acerca de para quién es realmente conveniente estar afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad o más comúnmente conocido como el administrado por los fondos de pensiones privados. Quiero advertir inicialmente que esta opinión corresponde única y exclusivamente a una conclusión personal a la que he llegado a partir del estudio del tema, de la práctica que he tenido y mi experiencia profesional en este campo. No compromete a ninguna de las organizaciones o personas que pueda llegar a mencionar en este video y, sobre todo y lo más importante, que lo primero que les aconsejo es poderse asesorar personalmente por un experto, porque las conclusiones que voy a compartir aquí son de manera genérica, pero las particularidades del caso de cada uno corresponden única y exclusivamente al análisis que hagamos a partir de su historia laboral y de las circunstancias particulares y específicas de cada cotizante. Por lo tanto, lo más recomendable es poderse hacer asesorar, pero quiero compartir estas opiniones para que ustedes por lo menos se interesen y se den cuenta de la problemática o de la dinámica con la que se mueve este asunto. Entonces se interesen y puedan consultar para que obtengan la mejor opinión, la opinión más informada, la opinión más idónea y que así ustedes puedan llegar a pensionarse como es el ideal en nuestra vida laboral. Conviene únicamente por lo que nos han mostrado estos casi 30 años de existencia de los fondos privados de pensiones en Colombia, como está planteado el sistema jurídico actualmente. Quiero hacer esa aclaración y esa salvedad a las personas que coticen, que hayan cotizado y que seguirán cotizando y sepan que se van a pensionar o que su ingreso base de cotización ha sido exclusivamente del mínimo o muy cercano, de tal forma que el cálculo aproximado nos permite concluir que se va a pensionar con una pensión únicamente equivalente a un salario mínimo. No conviene a las demás personas. ¿Por qué? Porque si bien podríamos decir que en los primeros años no nos va a afectar tanto, realmente más adelante, cuando veamos la forma de liquidar las pensiones, cómo se diferencia entre el régimen de ahorro individual administrado por un fondo privado y el de prima media administrado por Colpensiones, es donde realmente se empiezan a notar esas diferencias. Y de allí que muchas personas, hayamos escuchado el caso de muchas personas que cotizaban por muchos salarios mínimos y resultaron pensionadas con el mínimo. ¿Por qué? Por la forma en que funciona cada régimen, que es muy diferente. El régimen de ahorro individual con solidaridad funciona de esa manera, que es a una cuenta de ahorro individual personal e intransferible de cada afiliado van llegando el 11.5% de su aporte mensual. Tengas en cuenta que a nosotros lo que aportamos mes a mes es el 16%, pero esa cuenta de ahorro individual solamente para financiar esa pensión de vejez, que es pues la que estamos explicando en este momento, llega únicamente ese 11.5% y con ese recurso que va a ser invertido y va a ser también complementado con unos rendimientos que mes a mes se tienen a partir de las inversiones que hace el fondo privado con esos recursos para que no se queden estáticos y pueda llegar a crecer y financiar esa pensión. Pues con base en ellos es que realmente al final, cuando ya la persona no desee seguir cotizando y quiera analizar la posibilidad de pensionarse, de retirarse ya y de empezar a gozar de su mesada, es que van a hacer el cálculo y van a concluir si basado en sus condiciones personales, en los posibles beneficiarios que vengan, es decir, si yo tengo un hijo, si tengo un padre que se depende económicamente de mí, si tengo un hermano inválido que también depende económicamente de mí, es que se va a entrar a hacer ese análisis y concluir si en ese momento soy candidato para esa pensión, porque ese dinero se va a ver repartido en el cálculo que haga el fondo de pensiones de esas mesadas, de cuánto serían y pues si alcanzan a cubrir lo que sería mi vida mientras yo percibo esa mesada y la de mis sobrevivientes o de mis posibles beneficiarios. Entonces por eso escuchamos muchos casos de personas que de pronto cotizaban por un ingreso bastante considerable y muy bueno y al final se terminaron pensionando con solo el salario mínimo. ¿Por qué? Porque solamente es basado en ese ahorrito que está ahí, en esa bolsita, en esa cuenta personal e intransferible. Mientras que en prima media
Administrado por Colpensiones, ¿cómo funciona? La liquidación, la base de liquidación se determina con base en el promedio de lo que yo he ganado durante toda mi vida laboral, que lo he cotizado, y o los últimos 10 años, según sea más favorable. ¿Qué es lo que sucede? Y no nos vamos a engañar. Tampoco el régimen de prima media va a garantizar que ese ingreso al final vaya a ser equivalente a lo que yo he devengado en toda mi vida laboral. Es decir, si me gano hoy 5 millones de pesos, el día de mañana cuando me pensione no puedo aspirar a esos 5 millones de pesos, porque el sistema no sería sostenible. Pero sí, dependiendo del número de semanas de cotización, se puede acercar un poco más al promedio de lo que yo he devengado. Y si cotizo unas semanas adicionales, que eso pues ya es más extenso y daría para otra conversación, podría alcanzar hasta un 80%. Incluso un 80%, pero eso depende pues de una fórmula que aplica en su momento la entidad y determina cuál es el porcentaje con el que me va a pensionar. Sin embargo, es mucho más equivalente, remunera mucho más el servicio o lo que yo he trabajado durante mi vida laboral, se equipara un poco más a ese ingreso que lo que sucede con el régimen de ahorro individual. ¿Por qué digo que es conveniente únicamente para las personas que coticen sobre el mínimo? Porque en la práctica el sistema nos ha demostrado que no funciona. Que no funciona idealmente como se planteó, que los rendimientos no son suficientes para hacer que crezca tanto el dinero de la cuenta de ahorro individual para que sea igual de beneficioso y equiparable al ingreso que sí perciben en Colpensiones. Entonces las personas que están cotizando con un ingreso muy alto, al final, como solamente va a ser 11.5 es lo que los hace crecer de acuerdo a sus rendimientos, no va a haber remunerado o no va a haber equivalente ese ingreso que cotizó o que devengó cuando estaba en su vida económicamente activa comparado con lo que va a cotizar ahorita. Y esa es una realidad. En este momento se están estudiando muchos proyectos de reforma, no sabemos cuál vaya a ser la solución concreta. Pero lo puedo afirmar que a las únicas personas que les conviene estar afiliados en este momento al régimen de ahorro individual es a las personas que saben y que ya por su historia laboral, por su vida laboral, sepan que no van a devengar en toda esa trayectoria de su vida económicamente activa más que un salario mínimo. Esas personas les conviene es por la garantía de pensión mínima. Y aquí quiero llamar la atención. ¿Qué es la garantía de pensión mínima del fondo de un fondo privado del régimen de ahorro individual? Es esa garantía que me permite que si yo llego a la edad mínima de pensión en las mujeres en este momento es 57 años y en los hombres 62 años y no reúno el capital suficiente, pero tengo 1.150 semanas, y además no percibo ningún otro ingreso adicional. Es un requisito muy importante. No percibo ningún otro ingreso adicional que supere el salario mínimo. Entonces puedo entrar a ser parte de esa garantía de pensión mínima, donde me garantizan que por ese esfuerzo, por esas 1.150 semanas que yo ya coticé y que ya estoy en una edad en la que realmente si estuviera en prima media me podría pensionar, entonces me van a garantizar esa pensión de al menos un mínimo. Mientras que en el régimen de prima media, pues obviamente para alcanzar esa pensión del mínimo sí se tienen que tener las 1.300 semanas y la edad mínima requerida para pensionarme. Si fuera tan conveniente el régimen de ahorro individual con solidaridad, los directivos de ANIF, que llenan auditorios con seminarios en los que paradójicamente no existe ningún debate, no se pueden hacer preguntas, simplemente los expositores manifiestan su opinión, llenos de funcionarios de los fondos privados de pensiones, aplaudiendo todo lo que están diciendo. Estos señores no dirían en sus seminarios o no aconsejarían a las personas con ingresos más altos que se vayan al fondo privado de pensiones, coticen toda su vida laboral y durante los últimos 10 años o faltándoles 10 años se trasladen a Colpensiones. ¿Para qué? Para que sea Colpensiones el que termine respondiendo por esas pensiones que sí van a promediar el ingreso de toda la vida laboral, porque así es la forma de liquidar las pensiones. Y finalmente a los fondos privados les toque disfrutar 25 o 30 años de cotización de alguna persona, pero sea Colpensiones el que lleve la carga más grande. Eso, a mi parecer,
es un fraude al sistema. No está prohibido, pero debería ser considerado casi que como un acto de competencia desleal y realmente fraude al sistema. Hasta aquí mis conclusiones. Quedo atenta en los comentarios acerca de más temas que quisieran profundizar. Si algo no quedó claro, estoy presta a resolver todas las dudas que me puedan plantear.